Que nadie te diga que eres muy mayor para aprender, porque si te lo crees, te limitarás. Todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Lo que nos decimos, lo que nos creemos, acaba generando la realidad que creamos. Tú no vivas la inquietud del mañana hoy, porque empiezas a sufrir hoy por lo que puede pasar mañana. Tú en el aquí y en el ahora, porque se ha demostrado que cuando tú estás en el aquí y en el ahora, el circuito neuronal que funciona en el cerebro te ayuda. Gracias, Dr. Mario, por ayudarnos a transformar nuestras vidas, de forma como solo tú eres capaz de hacerlo, a través de tu lenguaje en cada libro, vídeo o charla, a cómo cambiar nuestra mente para cambiar nuestra vida, a descubrir siempre nuestro talento, nuestra esencia, y a darnos cuenta de que todos somos creativos por naturaleza, aunque muchas veces nos digan que no. Gracias por impulsarnos a ser valientes cuando queremos cambiar nuestras vidas. Gracias por dedicar tu vida a los demás. Es tarde para aprender. La plasticidad, es decir, la construcción de nuevas conexiones entre las neuronas e incluso la neurogénesis, que quiere decir la creación de nuevas neuronas a partir de células madre, es un proceso que existe a lo largo de toda la vida. Es decir, nunca es tarde para empezar a aprender un idioma nuevo, nunca es tarde para empezar a practicar un deporte, nunca es tarde para viajar un poco más, para establecer nuevas relaciones. Es que esto es importantísimo conocerlo, porque a veces pensamos que a partir de cierto momento, pues ya la naturaleza nos ha dejado como seres congelados. ¿Qué va? La naturaleza, en su sabiduría, lo que nos dice es: tú atrévete más en la vida e irás descubriendo poco a poco la grandeza con la que naciste. Que el punto esencial donde tenemos que incidir es en el sistema educativo. No se trata solo de que el niño o la niña sepan mucho, se trata de que sepan cómo vivir mejor, cómo respetar más y que salgan del medio escolar con una sensación de autoestima, de justa valoración. ¿Quiere eso decir que en el adulto no se puede hacer nada? Por supuesto que no, pero quiere decir que hace falta una actitud muy proactiva, una verdadera decisión de hacer un cambio en tu vida para que realmente suceda. Porque como no has tenido, desde el punto de vista de la crianza, la educación, ese entrenamiento, pues tienes que empezar de nuevo. Y empezar de nuevo siempre es un poquito más difícil, claro. Atrévete más en la vida. Errar y aprender son almas gemelas. Son almas complementarias y se sabe ver así. Errar no es fracasar. Es sencillamente no obtener lo que se buscaba y esperaba. Cuando de un error no se aprende nada, entonces sí podemos hablar de fracaso. Que todo lo que nos pasa, nos guste o no, pide de nosotros una disposición de apertura y aprendizaje y no de disgusto, frustración y resistencia, afirma Mario Alonso Puig.